Bueno, aquí estamos. Una entrevista llena de anécdotas. De verdad que para nosotros fue. Tratamos de resumirlo todo. En verdad he tenido mucha experiencia, sobre todo con los Cardenales de Lara. Eh, Fue un pitcher que, que marcó una época, sobre todo en ese tipo de relevistas, ¿no? Aquí está el hombre. Ajá. Mira, bueno, si yo te pregunto con cuál catcher te sentiste más cómodo en tu carrera. Mira, hubo varios catchers que fueron súper importantes en mi carrera. El mejor para mí fue Henry Blanco. Fue con el que más pude lanzar en una temporada. Por ahí también está Jorvito Realba, que para mí fue el segundo mejor catcher que yo tuve. En Venezuela tuve la oportunidad de jugar con Alex Delgado. Por ahí también estuvo Carlos Maldonado, que fue bastante bueno recibiendo detrás de home. Cervelli también estuvo allí ese año. Chirinos. De verdad que yo tuve la oportunidad de jugar con los mejores catchers que ha dado Venezuela. Salvador Pérez también jugué con él en el último mundial que fui, perdón. Eh, Montero también fue mi catcher. De verdad que tuve la oportunidad de ver los mejores que hemos tenido. Obviamente a Baudilio nunca lo vi, pero Claro. fueron para mí los mejores que hemos tenido. En los clásicos mundial, cuéntanos, nunca se te dio la oportunidad. Fui en el mundial que hubo en Puerto Rico. Ujú. Este, Fue ese clásico que perdimos los dos primeros juegos contra Dominicana y Puerto Rico. Ese fue la única oportunidad que tuve de hacerlo. ¿Y cómo viviste esa experiencia de De representar verdad a que Venezuela? fue bien buena porque yo sabía que era mi última oportunidad de hacerlo, de hacerlo como jugador activo. Y yo estaba aquí en la casa entrenando cuando me llamaron, me llamó Carlos Miguel y después me llamó la asociación para preguntarme qué estaba haciendo, si estaba interesado en hacerlo, que ellos tenían que checar el background de los peloteros, pero que obviamente yo tenía un paso adelante porque la asociación sabía quién era yo, ya yo tenía el récord con ellos y Claro. tenían que chequear mayor cosa. Entonces, bueno, gracias a Dios se me dio todo, se me dio esa oportunidad para ir y vivir esa experiencia. Yo sabía que era la última que yo iba a tener y eso era lo más cerca que yo iba a estar de Grandes Ligas de nuevo, esa semana que estuve yo con ellos ahí. Qué experiencia tan inolvidable, ¿no? Representar a tu país, y más en ese momento de tu carrera. Sí, sí, no, total. Y con esa cantidad de estrellas que estaba en ese equipo, yo pienso que pudimos haber tenido una mejor actuación de haber, yo creo que si se hace si se hace un poquito de cambio en la estructuración de la preparación del equipo, creo que podríamos tener una mejor representación. No representación, actuación, porque representar Claro, siempre hemos estado. claro, claro. Ese rol de relevista, Juan, eh, ¿no sientes que a veces son más visibles los cerradores y el resto que está pichando no se le da la misma importancia que tiene? Porque prácticamente un hole es lo mismo que un salvado, o sea, mantiene la diferencia. Sí, de verdad que y tú vienes a pichar en situaciones más difíciles para mí, mi punto de vista personal, como man que como cerrador. Cerrador tú vienes casi siempre en el 95% de las veces, vienes a lanzar Claro, con el noveno inning, sin hombre en base, sin out, ¿me entiendes? Sí, a lo mejor es por una carrera y vas a picharle al tercero, cuarto y quinto, pero también le puedes pichar 7, 8 y 9, ¿me entiendes? claro, Pero como Cerofman, tú vienes muchas veces a pichar en el séptimo inning con las carreras de empatar o irse arriba en circulación y tienes que pichar 7 y 8. ¿Me entiendes? Relevista, el cerrador muy poco lanza, más de un inning. claro. De hecho, creo que el año pasado hasta el año hubo un pitcher, no recuerdo, que un cerrador que no tenía yo no sé cuántos años sin lanzar,
más de un inning, que no sabía que lanzar en el octavo inning. Pero entonces como zero man tú tienes que lanzar a veces hasta 2 innings, ¿me entiendes? Imagínate. Sí, entonces no creo que se le dé el crédito necesario a los relevistas cortos sobre todo. ¿Quién era tu referencia cuando estabas iniciando en esa faceta de ese top? ¿Quién te gustaba como lo hacía en ese momento? O sea, ¿quién era como que tu modelo? Mira, había uno que se llama Scott Shields, que era de Anaheim, ¿verdad? Él Ujú, creo ujú. que tenía un año más que yo en Grandes Ligas para ese momento. Y de verdad que a nosotros nos comparaban bastante, sobre todo por los números que teníamos. A la hora de discutir contratos se iban a él y como referencia, eso es lo que se hace a la hora de discutir contratos. Y de verdad que era el tipo que yo quería, que le seguía los pasos mucho porque yo quería ver cómo eran sus actuaciones para tratar de copiar sus picheos, mecánica, esas cosas. En eso era lo que yo me basaba a la hora de ver qué era lo que él hacía. ¿Tuviste la experiencia de ver la rutina o algo cuando te tocó enfrentar a Mario Rivera? No, solamente yo lo veía cuando él llegaba al bullpen, él llegaba más o menos en el quinto inning también, y llegaba a saludar, ponía su guante. Lo que sí vi mucho fue la manera en que él salía, él se iba siempre, calentaba y de allí se ponía el guante en la mano derecha, salía caminando y después de pasar la arena, él salía trotando con el guante en la derecha. Eso lo vi bastantes veces, pero nunca lo vi a él en su preparación antes del juego. Bueno, Juan, la última pregunta, ¿qué mensaje le darías a esos pitchers relevistas que a lo mejor están iniciando en ese rol y que a lo mejor no le dan la importancia necesaria que para que cualquier otro funcione en la pelota? Porque puede ser un bateador, puede ser un cerrador. ¿Qué mensaje le estás dejando tú a esas personas cuando te llegan y te preguntan sobre tu carrera? Mira, yo lo que le aconsejaría un par de cosas. Primero, que aprendan a lanzar la recta bajita allá afuera para que sean strike en cualquier momento. Aprendan a tener un segundo picheo bueno, de manera tal de que cuando esa recta no se consiga, puedas tú tirar tu picheo quebrado en strike. También cuando un hombre en base que ven entrar a pichar con gente hombre en base, a mí me funcionó toda la carrera, pues no preocuparme, pensar de que esas no son mi carrera. Si entran, va por Claro, la persona, porque tú no puedes entrar allá con más presión de la que ya tiene. claro, Entonces yo venía a pichar y ya habían 3 hombres en base y yo decía, bueno, ninguno de esos 3 son míos. Yo tengo que claro, preocuparme por el bateador, que es el que me trajeron a enfrentar a ese bateador. A mí no me traen a enfrentar a los corredores. claro. Entonces que se concentren en cuál es el objetivo que ellos quieren lograr en el juego. ¿Me entiendes? Que entrenen duro, que no bajen la cabeza. Hay muchas cosas que ellos pueden hacer hoy en día. Hoy en día hay mucha información para que ellos tengan buenas carreras, sobre todo de los estudios hacia los bateadores. A nivel mental, ¿cómo hacías para mantenerte tan, porque es un rol muy delicado, porque una salida mala, dos salidas malas seguidas, no te siguen trayendo y tienes que cambiar esa faceta y salir a hacer el trabajo, ¿no? Sí, tú tienes que dejar lo que pasó el día anterior y tienes que dejarlo en el día anterior y al otro día enfrentarte con un nuevo reto, un nuevo día, olvidarte de eso y salir allá positivo, tan positivo como el juego que te cayeron a palo. Claro. Y a esos peloteros que están ahorita empezando en esa carrera, antes de firmar, ¿qué mensaje te gustaría darle? Bueno, que trabajen duro, esto es una carrera demasiado bella, de verdad que sí, si yo tuviera la oportunidad de volver a hacerlo, lo haría y que aprovechen la oportunidad que tienen ahora de que hay tanta información de ejercicios, de manera de entrenar, de alimentación y que se nutran de toda esa información porque es una sola oportunidad que van a tener. Bueno, Juan, de verdad que muchas gracias por esta entrevista. Para mí fue un honor conversar contigo. Y bueno, también que tenga la oportunidad la gente que te sigue y que para ellos eres un ídolo o fuiste un ícono en su momento de pelota, que te hayan tenido la oportunidad de saber un poco más de ti.
De verdad que muchas gracias, ¿oíste? No, gracias a ti por tenerme aquí, por la oportunidad de compartir con todos ustedes y bueno, estamos a la orden para lo que necesiten. Bueno, muchas gracias por todo, Juan. No, gracias a ti, mi pan, un abrazo. Un abrazo.